Adéntrate en el reino de la sabiduría y estrategia antigua con el arte de la guerra de Sansa. Libera a tu táctico interior mientras desvelamos los secretos de la victoria en esta obra maestra atemporal. Sumérgete en la mente de un genio estratégico y descubre cómo sus enseñanzas trascienden el tiempo, guiando a líderes, guerreros y visionarios hacia el éxito. Prepárate para un viaje que remodelará tu percepción de la estrategia y el liderazgo. Bienvenido a El arte de la guerra. Capítulo 1. La estrategia inicial. La guerra es un asunto de suma importancia para una nación, ya que determina su vida o muerte. Debe estudiarse con gran cautela. A través de un análisis comparativo de 5 aspectos, podemos obtener información detallada: Dao, doctrina; Tien, clima; Di, terreno; Jian, liderazgo; y Fa, métodos. Dao se refiere a la unidad de pensamiento entre los superiores y el pueblo, permitiéndoles enfrentar el peligro sin miedo. Tien se refiere al clima cambiante y las estaciones. Di se refiere a la distancia, las condiciones del terreno, la apertura, la estrechez y el impacto del terreno en la seguridad de las tropas. Jian se refiere a cualidades como la calma, la sabiduría, las recompensas y los castigos justos, el cuidado genuino por los subordinados, la valentía, la decisión y las expectativas estrictas. Fa se refiere a la estructura organizativa, la división de responsabilidades y autoridad, y la asignación de recursos. Los superiores deben tener una comprensión clara de estos 5 aspectos. Aquellos que los comprenden claramente pueden lograr la victoria, mientras que los que no los entienden no tendrán éxito. Si un comandante sigue mis estrategias y tiene éxito, lo mantendré. Si un comandante no sigue mis estrategias y fracasa, lo destituiré. Siguiendo estrategias ventajosas, podemos crear una situación favorable y obtener apoyo externo para nuestras acciones. Se gana impulso al aprovechar la iniciativa basada en principios favorables para nosotros. La guerra se basa en la decepción. Implica fingir ser incapaz cuando uno es capaz, fingir no tener intención de atacar cuando se pretende atacar, fingir atacar cerca cuando se pretende atacar lejos y fingir atacar lejos cuando se pretende atacar cerca. Si el enemigo es codicioso, atraerlo con beneficios. Si el enemigo está en caos, aprovechar la situación. Si el enemigo es poderoso, ser cauteloso. Si el enemigo tiene un temperamento fuerte, provocarlo para que pierda la racionalidad. Si el enemigo es inseguro y cauteloso, hacerlo arrogante y confiado. Si el enemigo es físicamente fuerte, agotarlo. Si el enemigo está unido internamente, sembrar discordia para dispersar su fuerza. Ataca al enemigo donde esté menos preparado y lanza un ataque sorpresa cuando menos lo esperen. Estas son las tácticas de los estrategas militares exitosos y no se pueden prever de antemano. Antes de que comience la batalla, el bando que predice la victoria tiene condiciones más favorables, mientras que el bando que predice la derrota tiene menos condiciones favorables. El bando con más condiciones favorables puede lograr la victoria, mientras que el bando con menos condiciones favorables no puede ganar, y mucho menos aquellos sin ninguna condición favorable. Basado en estas circunstancias, puedo prever la victoria o la derrota. Capítulo 2. Entra en combate. Los principios de los asuntos militares son los siguientes: equipados de manera ligera. Debería haber 1000 vehículos, equipados de manera pesada, las filas delanteras deben ser fuertes. El ejército debería tener 100.000 soldados armados y transportar provisiones para 1000 li, unidad de distancia. Los gastos para el frente y la retaguardia, los costos de entretenimiento de invitados, el suministro de materiales como pegamento y pintura, incluyendo el suministro de carros y armaduras, requerirían un gasto diario de 1000 piezas de oro. Solo con tales recursos se puede movilizar un ejército de 100.000 tropas. Después del inicio de una guerra, si no se logra la victoria rápidamente, sin duda se verá afectado el ánimo de las tropas. Una vez iniciado un asedio, se agotará la fuerza. Si el ejército queda expuesto durante mucho tiempo, agotará las finanzas de la nación. Si el ejército se agota, pierde su moral y su efectividad en combate se debilita, mientras enfrenta escasez de suministros,
Sin duda otros señores feudales aprovecharán la situación y lanzarán sus propias ofensivas. Incluso las personas sabias no podrán rectificar la situación. Por lo tanto, en los asuntos militares se enfatiza la velocidad en lugar de depender de trucos ingeniosos que prolongan la guerra. Nunca ha habido una campaña militar a largo plazo que beneficie a una nación. Sin entender el daño de la guerra prolongada, no se pueden comprender los beneficios de las operaciones militares. Un hábil estratega militar no necesita reclutar tropas múltiples veces ni transportar provisiones repetidamente. Obtienen recursos de otros países y arrebatan suministros al enemigo, asegurando un amplio abastecimiento de provisiones para su ejército. Transportar provisiones a largas distancias llevará al empobrecimiento de la nación y su gente. Cuando el ejército está estacionado cerca, los precios suben y cuando los precios suben, la riqueza de la gente disminuye. También se intensifican los impuestos y las demandas laborales. El agotamiento de los recursos y la disminución de las finanzas resultan en la pobreza de las familias en la región central, causando una pérdida del 70% en los ingresos de las personas y una pérdida del 60% en los activos públicos debido al desgaste de los vehículos, el cansancio de los caballos, el consumo de armaduras y flechas, y el daño a lanzas y escudos. Por lo tanto, un general inteligente repondrá provisiones en el país enemigo. Consumir una unidad de provisiones del enemigo equivale a transportar 20 desde el propio país, mientras que adquirir una unidad de forraje localmente equivale a transportar 20 desde el propio país. Matar al enemigo está impulsado por la ira y apoderarse de sus beneficios requiere capturar sus suministros. En las batallas de carros, aquellos que capturen más de 10 carros deben ser recompensados, comenzando por el soldado que los capturó primero, y las banderas en los carros capturados deben ser reemplazadas. Integra los carros capturados con los propios y trata amablemente a los prisioneros de guerra. Este es el método para triunfar sobre el enemigo y volverse aún más fuerte. Por lo tanto, en los asuntos militares se enfatiza la victoria y se desalienta la procrastinación. Los comandantes que comprenden el uso de la fuerza militar tienen en sus manos la vida y la muerte del pueblo y son los guardianes de la seguridad de la nación. Capítulo 3. Ataque estratégico. Los principios de la guerra son los siguientes. La mejor estrategia es hacer que el enemigo se rinda y entregue todo su país, seguido de derrotar a su ejército. Hacer que toda la fuerza enemiga se rinda es superior a derrotar a su ejército, y hacer que toda su unidad se rinda es superior a derrotar a una sola unidad. Hacer que toda la infantería enemiga se rinda es superior a derrotar a soldados individuales, y hacer que todo su escuadrón se rinda es superior a derrotar a un solo escuadrón. Por lo tanto, lograr la victoria sin recurrir a la fuerza es la forma más elevada de excelencia en la guerra. La mejor estrategia es ganarse al enemigo a través de maniobras estratégicas, seguido de medios diplomáticos y luego derrotar a sus fuerzas militares mediante el combate, y la opción menos deseable es atacar sus ciudades fortificadas. La guerra de asedio es el último recurso, ya que lleva meses construir diversos equipos de asedio y construir montículos de tierra. Apresurar a los soldados a escalar las paredes de la ciudad como hormigas, como resultado, puede llevar a la pérdida de un tercio de los soldados sin capturar la ciudad, causando una gran calamidad. Por lo tanto, un comandante hábil busca hacer que el enemigo se someta sin entrar en batalla, rendir sus ciudades sin lanzar un asedio y destruir rápidamente al enemigo sin conflictos prolongados. El objetivo es lograr una victoria completa y preservar los recursos y beneficios, ejemplificando así la estrategia del ataque estratégico. El método de emplear las fuerzas es el siguiente: rodea al enemigo cuando superes su número en 10-1, ataca cuando superes su número en 5-1, divide sus fuerzas cuando tengas una ventaja de 2-1, soporta su ataque cuando las fuerzas estén igualadas, y retírate y evítalos cuando sean inferiores en número. Por lo tanto, una pequeña fuerza que persiste en el combate inevitablemente será capturada por una fuerza mayor. Un general es un activo para el Estado. El pleno apoyo del general fortalece a la nación, mientras que el apoyo insuficiente la debilita. El monarca puede perjudicar al ejército de 3 maneras: dando órdenes de avanzar cuando el ejército no debería avanzar, ordenando la retirada cuando el ejército no debería retirarse, lo que sobrecarga al ejército,
involucrándose en los asuntos internos del ejército sin entenderlos, lo que provoca confusión entre los soldados, interfiriendo en el proceso de toma de decisiones sin comprender la estrategia del ejército, lo que genera dudas entre los soldados. Cuando el ejército está confundido y lleno de dudas, otros estados aprovecharán la oportunidad para atacar. Esto conduce a la autodestrucción. Anticipar la victoria abarca 5 aspectos. Saber cuándo es factible o no participar en una batalla lleva a la victoria. Entender cómo comandar tanto una gran como una pequeña fuerza lleva a la victoria. Lograr unidad y cooperación de arriba hacia abajo lleva a la victoria. Estar bien preparado para enfrentar a un enemigo desprevenido lleva a la victoria. Tener comandantes talentosos sin restricciones del monarca lleva a la victoria. Estos 5 aspectos forman la base para anticipar la victoria. Por lo tanto, se dice, entiende tanto a ti mismo como a tu enemigo, y no estarás en peligro en ninguna batalla. Entenderse a uno mismo pero no al enemigo resulta en una posibilidad de victoria del 50%. No entender ni a ti mismo ni al enemigo garantiza la derrota en cada batalla. Capítulo 4. Conocer las circunstancias. En el pasado, los guerreros habilidosos primero se volvían invencibles para esperar oportunidades de derrotar al enemigo. La clave para ser invencible reside en uno mismo, mientras que la capacidad para derrotar al enemigo radica en el enemigo. Los guerreros habilidosos pueden asegurar una posición invencible para sí mismos, pero no pueden garantizar que el enemigo sea derrotado por sus fuerzas. Por lo tanto, la victoria puede preverse, pero no puede ser forzada. La razón por la cual uno no puede ser derrotado se debe a la defensa, mientras que la capacidad de lograr la victoria radica en el ataque. La defensa se emplea cuando las fuerzas propias son insuficientes, mientras que el ataque se emplea cuando las fuerzas propias superan en número al enemigo. Una unidad bien defendida es como estar oculto en lo profundo de la tierra, invisible para el enemigo. Una unidad de ataque hábil desciende sobre el enemigo como un golpe repentino desde el cielo, tomándolos por sorpresa. De esta manera, uno puede preservarse y lograr una victoria total. Prever la victoria no debe superar la comprensión de las personas comunes, no es el pináculo de la excelencia. Incluso si el mundo entero elogia la victoria, aún no es el pináculo de la excelencia. Levantar un solo cabello de la piel de un animal salvaje no demuestra fuerza. Poder ver el sol y la luna no indica una visión excepcional. Y oír el trueno no significa una audición superior. En tiempos antiguos, los estrategas militares hábiles derrotaban a enemigos que eran fáciles de vencer. Por lo tanto, los estrategas hábiles no buscan fama por su sabiduría o logros marciales, y sus logros no sufrirán contratiempos. La razón de esto es que sus medidas ya han logrado la victoria, simplemente derrotan a enemigos que ya estaban destinados a ser derrotados. Así, los guerreros habilidosos se posicionan en un estado invencible y nunca pierden la oportunidad de derrotar al enemigo. Por lo tanto, las tropas victoriosas entran en batalla solo después de comprender las condiciones para la victoria, mientras que las tropas derrotadas entran en batalla primero y luego buscan las condiciones para la victoria. Los estrategas habilidosos siempre mantienen la cohesión del Dao, principio, e implementan estrategias con una ejecución verdadera y precisa, ejerciendo así el poder para determinar la victoria. Los principios de la guerra son los siguientes: primero, el tamaño del terreno; segundo, la capacidad de recursos materiales; tercero, el tamaño de las fuerzas; cuarto, la comparación de las fuerzas entre ambos bandos; quinto, la determinación de la victoria o derrota. El tamaño del terreno determina la capacidad de recursos. La capacidad de recursos determina el tamaño de las fuerzas. El tamaño de las fuerzas determina la comparación de las fuerzas entre ambos bandos. Y la comparación de fuerzas determina el resultado de la victoria o derrota. El ejército victorioso utiliza un peso contra una pluma, obteniendo así una ventaja comparativa, mientras que el ejército derrotado utiliza una pluma contra un peso, careciendo de una ventaja comparativa. El vencedor en la batalla es como cavar un canal profundo desde la cima de la montaña más alta, acumulando agua y convirtiéndose en una fuerza imparable. Esto es conocer las circunstancias. Chapter 5. Fuerza de un ejército.
La gestión efectiva de un gran ejército se asemeja al mando de una pequeña unidad, basándose en una organización adecuada. La conducción de la guerra con un gran ejército es como liderar una fuerza pequeña, confiando en un mando eficaz. Todo el ejército puede enfrentar al enemigo sin fracasar empleando tácticas convencionales y no convencionales. Atacar al enemigo es como romper un huevo con una piedra, sin esfuerzo cuando las fuerzas son engañosas. En todas las guerras, las fuerzas convencionales chocan, pero la victoria se logra mediante tácticas no convencionales. Aquellos que son hábiles en el uso de tácticas no convencionales son ilimitados, como el movimiento incesante del cielo y la tierra, como un río inagotable. Es un ciclo interminable, como la rotación del Sol y la Luna, un patrón que se repite una y otra vez. Así como la escala musical básica consta solo de 5 tonos, sus combinaciones son infinitas. De manera similar, los 5 colores básicos pueden combinarse infinitamente y los 5 sabores básicos pueden saborearse sin fin. Lo mismo se aplica a la combinación de tácticas convencionales y no convencionales en la guerra, un reino inagotable. ¿Quién puede agotar alguna vez sus posibilidades? El agua que fluye rápidamente puede llevar grandes rocas debido a su poderoso impulso, mientras que un ave de presa ágil puede capturar aves más pequeñas debido a su velocidad y agilidad. Los guerreros hábiles poseen un gran impulso y agilidad. Reúnen impulso como cuando se tensa un arco y lo liberan de repente como al apretar un gatillo. El campo de batalla es un lugar caótico, pero mientras las propias tropas permanezcan firmes, pueden manejar la confusión. Si la situación en el campo de batalla no está clara, una formación bien organizada asegura el éxito. Mantener el orden mientras se finge el caos, mostrar valentía mientras se finge timidez, poseer fuerza mientras se finge debilidad. El orden o el caos de las tropas depende de su organización, la valentía o timidez depende de su disposición, y la fuerza o debilidad depende de su formación. Aquellos hábiles en manipular al enemigo pueden presentar una cierta postura que el enemigo seguidamente seguirá. Al ofrecer beneficios, el enemigo aceptará sin dudar. Utiliza incentivos para manipular al enemigo y emplea fuerzas fuertes para esperar al enemigo. Los guerreros hábiles confían en el impulso general en lugar de en la destreza individual. Seleccionan personal para crear una disposición favorable. Un comandante que puede crear una disposición favorable es como dar vuelta a la madera o la piedra. La madera y la piedra tienden a quedarse quietas en terreno plano y rodar en pendientes pronunciadas. Los objetos cuadrados son estables, mientras que los objetos redondos ruedan fácilmente. De manera similar, un comandante hábil que crea un impulso favorable es como rodar una roca desde la cima de una montaña alta, con gran impulso. Capítulo 6. Engaño vs. Realidad. Las tropas que llegan primero al campo de batalla y esperan al enemigo están frescas y llenas de energía, mientras que las tropas que llegan más tarde y se involucran inmediatamente en la batalla están fatigadas. Un guerrero habilidoso restringe al enemigo sin ser restringido por él. Para hacer que el enemigo venga voluntariamente, se le atrae con beneficios; para evitar que el enemigo venga, se le obstaculiza. Así, cuando el enemigo está lleno de energía, se le puede hacer sentir cansado; cuando el enemigo está bien abastecido de provisiones, se le puede hacer sentir hambre; cuando el enemigo está calmado e inmóvil, se le puede obligar a actuar. Lanza ataques donde el enemigo no pueda reforzarse y despliega tropas en momentos impredecibles. Caminar largas distancias sin agotarse es posible al moverse por áreas no disputadas. Un ataque en un lugar inesperado está destinado a tener éxito porque se dirige a las posiciones desprotegidas del enemigo. Una defensa en una ubicación estratégica seguidamente será fuerte porque protege el área que el enemigo está obligado a atacar. Comandantes hábiles que se destacan en el ataque dificultan la defensa del enemigo, mientras que aquellos adeptos en la defensa dificultan que el enemigo lance un ataque efectivo. Es un arte sutil, alcanzar un estado de sin forma, una habilidad profunda, lograr un estado de sin sonido, convirtiéndose así en el dueño del destino del enemigo. Lanza un ataque que el enemigo no pueda resistir al dirigirte a sus vulnerabilidades. Retira tus fuerzas a un ritmo rápido, evitando que el enemigo te persiga.
Así, si nuestras fuerzas tienen la intención de enfrentarse, el enemigo, sin importar cuán altos sean sus muros o cuán profundos sean sus fosos, se verá obligado a luchar contra nosotros porque atacamos sus puntos vitales que requieren rescate. Si nuestras fuerzas no desean enfrentarse al enemigo, incluso una simple línea defensiva trazada en el suelo puede disuadirlos de luchar contra nosotros, ya que desvía la dirección de avance del enemigo. Por lo tanto, el enemigo queda expuesto mientras nuestras fuerzas permanecen ocultas, nuestras tropas se concentran mientras las del enemigo se dispersan. Cuando nuestras fuerzas se concentran en un lugar mientras el enemigo se divide en 10, se crea una situación en la que superamos al enemigo en 1 de cada 10 encuentros. De esta manera, incluso si el enemigo no sabe cómo defendernos, tendrán pocas oportunidades de enfrentarnos. Por lo tanto, al defender el frente, la retaguardia queda vacía; al defender la retaguardia, el frente queda vacío; al defender el lado izquierdo, el derecho queda vacío; al defender el lado derecho, el izquierdo queda vacío. Si todas las áreas están defendidas, entonces todas las áreas quedan vacías. La cantidad de tropas es pequeña para defenderse del enemigo, y la cantidad de tropas es grande para obligar al enemigo a defendernos. Conocer el lugar y el momento de una batalla nos permite enfrentar al enemigo en tierras lejanas. No conocer el lugar ni el momento impide que el flanco izquierdo apoye al derecho, el derecho apoye al izquierdo, el frente apoye a la retaguardia y la retaguardia apoye al frente. No hay necesidad de discutir luchas a 10 o pocos kilómetros, por lo que puedo ver. Aunque el estado de Zhao tenga un gran ejército, ¿qué ayuda aporta para lograr la victoria? Por lo tanto, la victoria se puede obtener. Aunque el enemigo sea numeroso, se puede evitar que participen en la batalla. A través del análisis, entendemos las ventajas o desventajas de las estrategias. A través de sondeos, entendemos los movimientos y patrones del enemigo. A través de reconocimientos, entendemos cómo el terreno afecta la vida y la muerte de nuestras tropas. Enfrentarse en batalla nos permite comprender dónde superamos al enemigo y dónde fallamos. Al mostrar nuestra postura al enemigo, alcanzamos un estado donde no hay señales discernibles. Inubicable, incluso los espías más ocultos no pueden comprenderlo, ni los estrategas concebir contramedidas. Alcanzando la victoria basada en el enemigo. El uso de tropas es como el fluir del agua, que sigue la ley natural de evitar lugares altos y fluir hacia los más bajos. El movimiento de un ejército implica evitar enemigos fuertes y atacar a los débiles. El flujo del agua se determina por el terreno, y el camino hacia la victoria de un ejército se determina por la situación del enemigo. Por lo tanto, el uso de tropas no tiene convenciones ni reglas fijas, al igual que el agua en movimiento no tiene forma ni dirección definida. Aquellos que pueden lograr la victoria adaptándose a la cambiante situación del enemigo pueden considerarse maestros de la guerra. Los 5 elementos, metal, madera, agua, fuego y tierra, se restringen mutuamente. Las estaciones experimentan cambios constantes sin duraciones fijas. La duración de la luz del día varía y las fases de la luna son siempre cambiantes. Capítulo 7. Maniobras militares. Los principios para comandar un ejército son los siguientes: el general recibe órdenes del soberano, reúne soldados y caballos, y enfrenta al enemigo en el campo de batalla. No hay nada más desafiante que las operaciones militares. La dificultad radica en convertir caminos indirectos en directos y convertir la adversidad en ventaja. Por lo tanto, al ofrecer beneficios al enemigo, se puede llevar a cabo una ruta indirecta, moverse más rápido que el enemigo y llegar antes. Esto es el sello distintivo de un estratega que comprende el arte de las tácticas indirectas y directas. En asuntos militares, el objetivo es obtener ventajas, pero es peligroso que todo el ejército se esfuerce por beneficios personales. Llevar a todas las tropas a buscar beneficios es imposible de lograr, y abandonar tropas por buscar beneficios resultará en la pérdida de equipo. Por lo tanto, es crucial avanzar rápidamente llevando armadura, marchar día y noche sin descanso y avanzar 100 millas para asegurar ventajas. Al hacerlo, solo llegará una décima parte de las tropas. Si se avanza 50 millas,
se perderá la vanguardia y solo llegará la mitad de las tropas. Si se avanza 30 millas, solo llegarán 2/3 de las tropas. Sin suministros y equipo, el ejército fracasará, y sin provisiones, los soldados perecerán, sin dejar medios para continuar. Por lo tanto, si uno no conoce las estrategias del enemigo, no se deben formar alianzas con ellos. Si uno no conoce el terreno, como montañas, bosques y pantanos, será imposible marchar. Sin la ayuda de guías, no se pueden aprovechar posiciones ventajosas. La guerra se basa en la decepción, guiada por la búsqueda de intereses y caracterizada por la transformación entre la división y la combinación de fuerzas. Los movimientos del ejército deben ser rápidos como el viento, ordenados como el bosque, ferozmente imparables en los ataques como un fuego que se propaga, firmes como una montaña cuando está estacionario, elusivos como la luna oculta por las nubes, y rápidos e intensos como el trueno. Saquea el campo del enemigo, apodérate de su territorio y divide el botín. Actúa de acuerdo a la situación actual y aprovecha las oportunidades. Aquellos que puedan transformar caminos indirectos en directos lograrán la victoria. Este es el método de las operaciones militares. La administración militar establece lo siguiente: en el campo de batalla, la comunicación a larga distancia no es audible, por lo que se utilizan tambores y gons. Cuando no es posible verse, se utilizan banderas para transmitir acciones unificadas. Una vez que las acciones se unifican, las personas valientes no deben avanzar solas, y las personas tímidas no deben retroceder solas. Este es el método de comandar grandes ejércitos. Por lo tanto, al luchar durante la noche, se utilizan antorchas y tambores, y durante el día, se utilizan banderas para comunicar cambios y movimientos a las tropas. Se pueden aprovechar la moral del enemigo y la psicología de sus líderes. Por la mañana, las personas están llenas de espíritu, durante el día su espíritu decae, y por la noche, anhelan descansar. Aquellos que son hábiles en el uso de tropas evitan la agudeza del enemigo, aprovechando la oportunidad cuando su espíritu está bajo y desean retirarse, implementando así un ataque. Esto es entender cómo utilizar la moral. Utiliza tropas bien organizadas para lidiar con el caos del enemigo y mantener la compostura para manejar el clamor del enemigo. Esto es entender cómo explotar la psicología. Al llegar a un campo de batalla cercano, enfrenta al enemigo que viene de lejos con alto espíritu y enfrenta a los enemigos exhaustos con provisiones abundantes. Esto es entender cómo utilizar la fuerza. No ataques formaciones bien ordenadas, ni ataques ejércitos fuertes. Esto es entender cómo dominar los cambios. Por lo tanto, los principios de utilizar tropas son los siguientes: no ataques enemigos en montañas altas, no te enfrentes en asaltos frontales a enemigos respaldados por colinas, no persigas a enemigos que fingen huir, no ataques a fuerzas enemigas de élite, no caigas en las trampas del enemigo, no obstruyas a las tropas enemigas en retirada, deja brechas al rodear al enemigo, no acorralen a los enemigos en desesperación. Estos son los principios fundamentales de utilizar tropas. Capítulo 8. Improvisar. Los principios para utilizar las fuerzas militares implican que los comandantes reciben órdenes del soberano y reúnen tropas. En terrenos difíciles, no se debe abandonar el campamento. En rutas de transporte vitales, se deben establecer alianzas con fuerzas vecinas. En situaciones críticas, se debe pasar rápidamente sin demorarse. Cuando se encuentra en áreas fácilmente cercadas, se deben emplear maniobras estratégicas, y cuando se está atrapado en una situación desesperada, es necesaria una lucha decidida. Hay caminos que se deben evitar, fuerzas enemigas con las que no se debe enfrentar, ciudades que no se deben atacar, territorios que no se deben disputar y órdenes de ciertos gobernantes que se pueden ignorar. Por lo tanto, un líder competente entiende los beneficios de la adaptabilidad, que es crucial en las tácticas militares. Sin esta adaptabilidad, incluso si se conoce el terreno, no se pueden aprovechar plenamente sus ventajas. Manejar tropas sin comprender la flexibilidad significa que, incluso si se comprenden los 5 factores ventajosos, el potencial de las tropas no se puede realizar plenamente.
Una persona con sabiduría estratégica considera los asuntos de manera integral, teniendo en cuenta tanto los beneficios como las desventajas. Al considerar los beneficios mientras se abordan las desventajas, el progreso puede ser fluido. Al considerar las desventajas mientras se atienden los beneficios, se pueden aliviar las preocupaciones. Utilizar las preocupaciones para hacer que los vasallos se sometan. Aprovechar ciertos fundamentos para movilizar a los vasallos y emplear incentivos para atraer a los vasallos de manera voluntaria. Por lo tanto, los principios para utilizar las fuerzas militares no se basan en la suposición de que el enemigo no vendrá, sino en prepararnos completamente y esperar la llegada del enemigo, no asumir que el enemigo no atacará, sino confiar en nuestra sólida defensa para resistir cualquier asalto. Hay 5 peligros que enfrentan los comandantes: la mentalidad de luchar hasta la muerte, lo que lleva a ser asesinado; la mentalidad de buscar la supervivencia a toda costa, lo que lleva a ser capturado; un temperamento volátil, que provoca insultos y pierde la racionalidad; una afición por una reputación de integridad, lo que lleva a la humillación y posterior enojo; una preocupación excesiva por el bienestar del pueblo, lo que resulta en ser sobrecargado y fatigado por tareas excesivas. Todas estas 5 situaciones son fallos y desastres para los comandantes en el uso de las fuerzas militares. Cuando el ejército es derrotado y los comandantes sacrificados, esto se debe invariablemente a estos 5 peligros. Deben abordarse con cuidado y consideración. Capítulo 9. El arte de mover ejércitos. En general, al organizar y posicionar tropas, así como al observar y evaluar la situación del enemigo, se aplican los siguientes principios. En terrenos montañosos, es recomendable confiar en valles y arroyos, enfrentar al sur para tener el sol a la espalda y ocupar posiciones elevadas. No se debe lanzar un ataque cuesta arriba contra enemigos en posiciones elevadas. Estos son los principios generales para llevar a cabo operaciones militares en regiones montañosas. Al cruzar ríos, es necesario acampar lejos del agua. Si el enemigo intenta cruzar el agua, no los enfrentes en medio del río. En su lugar, espera hasta que hayan cruzado aproximadamente la mitad antes de lanzar un ataque. Este enfoque brinda una ventaja. Si tienes la intención de enfrentar al enemigo en batalla, no te posiciones cerca del agua, ya que te pone en desventaja. En cambio, ocupa posiciones elevadas y enfrenta al sol. No te coloques aguas abajo y de cara a la corriente. Estos son los principios generales para llevar a cabo operaciones militares en ríos, lagos y áreas pantanosas. En marismas salinas y pantanos, es esencial abandonar rápidamente el área y evitar quedarse. Si te encuentras con el enemigo en tales áreas, confía en el agua y la vegetación como cobertura y sitúate con la espalda contra el bosque. Estos son los principios generales para llevar a cabo operaciones militares en marismas salinas y pantanos. En llanuras abiertas, también es necesario seleccionar posiciones no defensivas y confiar en terrenos elevados para los flancos principales, con el frente más bajo que la retaguardia. Estos son los principios generales para llevar a cabo operaciones militares en llanuras planas. Dominar estos 4 principios y utilizarlos de manera efectiva fue la razón por la cual el emperador amarillo pudo derrotar a los líderes tribales circundantes. Los campamentos militares se establecen preferiblemente en terrenos secos y elevados, evitando las zonas bajas y húmedas. Se prefieren las áreas soleadas en lugar de las sombreadas. Estar cerca del agua y la vegetación permite descansar y reabastecerse, mientras que confiar en terrenos más altos garantiza un suministro constante de provisiones militares. Al adherirse a estos principios, el ejército se mantiene libre de enfermedades y asegura la victoria. Al encontrarse con colinas o terraplenes, se debe ocupar el lado sur con las fuerzas principales confiando en él. Estos principios permiten una posición ventajosa y hacen un uso efectivo de las condiciones geográficas. Cuando llueve aguas arriba y la espuma fluye aguas abajo, es necesario esperar hasta que el agua se estabilice antes de intentar cruzar un río. Es importante abandonar rápidamente las ubicaciones conocidas como las 6 posiciones peligrosas: desfiladeros, espacios reducidos, fosos, trampas, pantanos y pasos estrechos. Evita acercarte a ellos y permite que el enemigo se acerque.
Enfréntalos mientras permites que el enemigo tenga su espalda contra estas posiciones. Cuando estés estacionado cerca de montañas, obstáculos, pantanos, cañas densas o bosques espesos, se deben realizar búsquedas exhaustivas y completas, ya que sirven como lugares de escondite para espías enemigos. Si el enemigo se acerca sigilosamente, probablemente tengan posiciones favorables en las que confiar. Si el enemigo desafía desde lejos, es un intento de atraernos hacia adelante. Si el enemigo acampa en terreno plano sin confiar en defensas naturales, deben existir condiciones ventajosas. El movimiento de los árboles indica que el enemigo está abriendo senderos para un ataque oculto. La hierba densa puede ocultar varios obstáculos, lo que sugiere que el enemigo está empleando engaño. Las aves asustadas pueden indicar la presencia de emboscadas, mientras que los animales que huyen significan un inminente asalto enemigo. El polvo que se levanta y un camino recto indican que los carros del enemigo se acercan rápidamente. El polvo bajo y ancho señala el avance de la infantería enemiga. El polvo disperso e irregular sugiere que el enemigo está disfrazando sus movimientos con tropas ligeras. El polvo disperso e intermitente señala que el enemigo está estableciendo campamentos ligeros. Si el lenguaje del enemigo es humilde pero refuerzan sus preparativos militares, están preparándose para un ataque. Si su lenguaje es agresivo y asumen una postura ofensiva, es probable que estén planeando retirarse. Si se despliegan carros ligeros en los flancos, están organizando su formación de batalla. Si el enemigo muestra ira pero evita participar en la batalla durante un periodo prolongado sin retirarse, se deben observar cuidadosamente sus intenciones. Apoyarse en sus armas indica hambre entre los soldados enemigos. Beber agua apresuradamente sugiere su sed. Si el enemigo desatiende oportunidades ventajosas, muestra signos de fatiga. La congregación de cuervos indica la ausencia del enemigo. Perturbaciones nocturnas reflejan miedo e inquietud. Soldados que se molestan entre sí indican falta de disciplina por parte de los oficiales al mando. Movimientos inestables y desorganizados de las banderas indican una ruptura en el orden militar. Oficiales y soldados preocupados señalan fatiga dentro del ejército. Matar caballos para obtener alimento indica escasez de suministros. Vasijas de bebida sin usar y campamentos expuestos indican una situación desesperada y grave en la que el enemigo se prepara para un ataque desesperado. El parloteo constante y hablar en tono suave no inspiran confianza en el liderazgo. Recompensas y regalos frecuentes señalan una situación desesperada. Un castigo excesivo sugiere falta de estrategia efectiva. Actuar de manera severa al principio pero luego temer el resentimiento de las tropas indica falta de sagacidad. Cuando el enemigo envía emisarios para ofrecer saludos y paz, buscan poner fin a las hostilidades. Si el enemigo muestra enojo pero no participa en la batalla ni se retira, es necesario observar de cerca sus acciones e intenciones. No es la cantidad de tropas lo que más importa, sino su disciplina, cohesión, comprensión de la situación del enemigo, y la confianza y apoyo de sus superiores. Solo aquellos que carecen de inteligencia y subestiman al enemigo se convertirán en cautivos. Si los soldados aún no se han sometido voluntariamente, medidas severas no ganarán sus corazones. Sin su sumisión, no se pueden utilizar de manera efectiva en la batalla. Una vez que los soldados se han sometido voluntariamente, pero no se aplica estrictamente la ley militar y la disciplina, tampoco se puede confiar en ellos en la batalla. Por lo tanto, es necesario utilizar la bondad y la benevolencia para fortalecer el trabajo ideológico y político, ganando su buena voluntad y respeto. Al mismo tiempo, utilizando el castigo y la autoridad para regular el comportamiento de las tropas, se asegurará la uniformidad. Solo manteniendo una buena disciplina y haciendo cumplir la ley militar, las tropas serán obedientes. Si la ley militar no se aplica en tiempos de paz, no se seguirá en tiempos de guerra. Solo manteniendo una buena disciplina, las tropas estarán unidas, ganando su lealtad y apoyo. Capítulo 10. Terrenos. Existen 6 tipos de terrenos: terreno accesible, terreno enredado, terreno estrecho, terreno escarpado, terreno difícil y terreno distante.
El terreno accesible se refiere a áreas donde ambos bandos pueden moverse libremente. En estas áreas, es ventajoso ocupar terrenos altos con buena iluminación solar y asegurar una logística fluida. Esto te coloca en una posición favorable para enfrentar al enemigo. El terreno enredado se refiere a áreas donde es fácil avanzar pero difícil retroceder. En estas áreas, si el enemigo no está preparado, puedes atacar rápidamente y lograr la victoria. Sin embargo, si no puedes ganar o retroceder, la situación se vuelve desfavorable. El terreno estrecho se refiere a áreas donde ambos bandos enfrentan desventajas al atacar. En estas áreas, incluso si el enemigo te tienta con ventajas, es mejor abstenerse de atacar y retirar tus fuerzas. Espera hasta que el enemigo esté a medio camino antes de lanzar un ataque, obteniendo así la ventaja. El terreno escarpado se refiere a áreas donde es crucial apoderarse de los terrenos altos y bloquear el paso del enemigo. Si el enemigo ya ha ocupado la posición y bloqueado el paso, no es aconsejable atacar. Pero si el paso aún no está bloqueado, puedes enfrentar al enemigo. El terreno difícil se refiere a áreas donde es esencial ocupar el terreno alto que enfrenta al sol y esperar la llegada del enemigo. Si el enemigo ya ha ocupado la posición, es mejor retirarse y evitar el combate. El terreno distante se refiere a áreas donde el terreno es equilibrado, lo que dificulta el desafío o la obtención de ventaja. Estos 6 principios de utilización del terreno son responsabilidades cruciales de los comandantes, y se requiere un examen y estudio exhaustivos. En asuntos militares, existen 6 fenómenos conocidos como derrota, relajación, encierro, colapso, desorden y retirada. Estos fenómenos no son causados por condiciones geográficas, sino que son el resultado de los errores de los comandantes. Cuando ambos bandos tienen condiciones geográficas iguales, pero un bando logra derrotar 10 veces su propia fuerza, inevitablemente descartará armaduras y abandonará armas para escapar, lo cual se denomina derrota. Cuando los soldados son feroces pero los oficiales son débiles, y hay relajación en los asuntos militares, falta de control y un mando ineficaz, se le llama relajación. Cuando los oficiales son feroces pero los soldados son débiles, y en caso de batalla, los oficiales luchan solos, inevitablemente serán abrumados y derrotados, lo cual se llama encierro. Cuando subordinados y oficiales albergan resentimientos, actúan sin autorización cuando son provocados por el enemigo y el oficial al mando no reconoce sus talentos, resulta en un colapso interno, denominado colapso. Cuando los comandantes son débiles y carecen de autoridad, la gestión y la educación son caóticas y la relación entre oficiales y soldados está tensa, lo que lleva a un desorden en el despliegue y la formación, se llama desorden. Cuando los comandantes no evalúan correctamente la situación del enemigo y se involucran en batallas en las que están en inferioridad numérica o son más débiles, lo que conduce a ser rodeados y derrotados, se conoce como retirada. Estas 6 circunstancias son las razones de fracaso en la guerra, y los comandantes deben examinar y estudiar seriamente estos aspectos. El terreno sirve como una condición auxiliar en las operaciones militares. Comprender correctamente la situación del enemigo para derrotarlo, evaluar la dificultad o facilidad del terreno y calcular la longitud o cortitud de las rutas, son los principios y reglas que los comandantes sabios deben entender y dominar. Captar esto y aplicarlo en el mando de las operaciones conducirá a la victoria, mientras que la falta de comprensión y el mando sin este conocimiento resultará en fracaso. Según los principios generales de la guerra, si existe una cierta posibilidad de victoria, incluso si el soberano aconseja en contra, se debe comprometer en la batalla decisivamente y no hacer caso a la orden del soberano. Sin embargo, según los principios generales de la guerra, si no hay certeza de victoria, incluso si el soberano desea luchar, está permitido negarse a participar en la batalla. Por lo tanto, como comandante, se debe priorizar la preservación de la vida y propiedad del pueblo y actuar de acuerdo con los intereses fundamentales del soberano. Un comandante así es el mayor activo para la nación. Trata a los soldados como si fueran bebés y podrás compartir dificultades con ellos. Trata a los soldados como si fueran tus hijos amados y podrás enfrentar la vida y la muerte junto a ellos. Sin embargo,
Si simplemente consientes y mimas a los soldados sin poder mandar sobre ellos, si los indulges excesivamente y no obedecen órdenes, y si se viola la disciplina sin corregirlo, entonces serán como niños consentidos y no serán adecuados para la guerra. Saber que tus propias tropas son capaces de luchar pero no darse cuenta de que el enemigo no es capaz de luchar no garantiza la victoria. Saber que el enemigo es capaz de luchar pero no darse cuenta de que tus propias tropas no son capaces de luchar, tampoco garantiza la victoria. Saber que el enemigo es capaz de luchar y saber que tus propias tropas son capaces de luchar, pero no darse cuenta de que el terreno es desfavorable para la guerra, tampoco garantiza la victoria. Por lo tanto, aquellos que entienden el arte de la guerra no actúan a ciegas. Pueden adaptar sus estrategias y medidas sin agotarlas. Así, entender al enemigo y entenderse a uno mismo asegura el éxito sin encontrar dificultades. Si además se comprende el momento oportuno y el terreno, entonces la victoria puede estar asegurada. Capítulo 11. Condiciones del campo de batalla. Según los principios generales de la guerra, el campo de batalla se puede dividir en los siguientes 9 tipos: terreno dispersivo, terreno fácil, terreno disputado, terreno clave, terreno serio, terreno difícil, terreno peligroso, terreno rodeado y terreno mortal. Cuando luchamos en nuestro propio territorio contra el enemigo, se llama terreno dispersivo. Luchar en una ubicación no muy lejos del territorio enemigo se llama terreno fácil. Cuando tanto nuestro ejército como el enemigo pueden ocupar una ubicación que les beneficia, se llama terreno disputado. Cuando tanto nuestro ejército como el enemigo pueden entrar y salir de una ubicación, se llama terreno clave. Si una ubicación está en la frontera de varios países y el primero en llegar puede ganar la simpatía y el apoyo de la mayoría de los señores feudales, se llama terreno serio. Cuando estamos en territorio enemigo con muchas ciudades detrás de nosotros, se llama terreno difícil. Si el terreno es difícil de atravesar, como montañas altas, aguas traicioneras, bosques densos o intrincadas redes de agua, se llama terreno peligroso. Si el camino de marcha es estrecho y el camino de regreso está lejos, lo que permite al enemigo atacar a una fuerza más pequeña, se llama terreno rodeado. Si el enfrentamiento rápido asegura la supervivencia, mientras que el enfrentamiento tardío puede llevar a la derrota, se llama terreno mortal. Por lo tanto, en terreno dispersivo, no es aconsejable enfrentarse al enemigo; en terreno fácil, no es aconsejable demorarse; en terreno disputado, no se debe atacar precipitadamente; al encontrarse con terreno clave, se debe tener cuidado de no cortar apresuradamente las líneas de comunicación del enemigo; en terreno serio, se debe prestar atención a establecer relaciones amistosas con los señores feudales vecinos; al estar en territorio enemigo, se debe saquear para sustentarse; si se encuentra con terreno peligroso, se debe pasar rápidamente; al quedar atrapado en terreno rodeado, se deben idear estrategias para escapar del cerco; si se encuentra en terreno mortal, se debe luchar valientemente para buscar la supervivencia. Los antiguos maestros de la guerra, hábiles en la batalla, eran capaces de impedir que el enemigo coordinara sus acciones, interrumpir la cooperación entre sus fuerzas principales y auxiliares, dificultar el refuerzo mutuo entre oficiales y soldados, prevenir la unidad entre superiores y subordinados, y evitar que las tropas dispersas se reunieran de manera efectiva. En resumen, cuando la situación es ventajosa, lucha; cuando no lo es, no luches. Ahora bien, si el enemigo es numeroso y está bien organizado, y lanza un ataque contra nosotros, ¿cómo debemos enfrentarlo? La respuesta es: golpea lo que más valora y obedecerá dócilmente nuestro liderazgo. Los principios de la guerra se basan principalmente en acciones rápidas, aprovechando la falta de preparación del enemigo y atacando sus puntos vulnerables desde direcciones inesperadas. El principio general de llevar a cabo la guerra en territorio enemigo es que cuanto más nos adentremos en el territorio enemigo, más determinados se vuelven nuestras tropas, lo que dificulta cada vez más la derrota del enemigo. Al mismo tiempo, debemos dedicarnos al saqueo en el fértil campo enemigo para garantizar el abastecimiento de nuestras tropas. Debemos prestar atención al mantenimiento de nuestras fuerzas sin agotarlas, fortalecer la moral, preservar nuestra fuerza,
desplegar tropas, idear estrategias astutas y mantener al enemigo adivinando nuestras intenciones. Cuando las tropas se ven empujadas a una situación sin salida, desarrollarán una mentalidad de luchar hasta la muerte sin retirarse. Con tal determinación de morir si es necesario, ¿cómo se puede fallar en obtener un combate feroz de los soldados? Los soldados que están inmersos en situaciones peligrosas no temen, cuando no tienen a dónde ir. Sus corazones se enfocan y se mantienen firmes sin vacilar, cuando avanzan profundamente en territorio enemigo. Sus corazones permanecen firmes y unidos. Cuando se ven acorralados, lucharán desesperadamente. Por lo tanto, dicho ejército estará preparado por sí mismo sin necesidad de ajustes, cumplirán activamente las misiones sin necesidad de exigencias, se unirán y cooperarán sin restricciones, obedecerán sin esperar órdenes. Al prohibir las supersticiones y disipar los rumores engañosos, lucharán hasta la muerte sin retroceder. Nuestros soldados no poseen una riqueza extra, pero eso no significa que no valoren las posesiones materiales. Luchan desesperadamente, pero eso no significa que no deseen una vida larga. En el día en que se emite la orden de batalla, las lágrimas fluyen de los ojos de los soldados que están sentados, y las lágrimas cubren los rostros de aquellos que están acostados. Cuando se ven atrapados en una situación sin salida, matarán valientemente al enemigo, al igual que Zhu y Cao, que fueron valientes en el asesinato de sus enemigos. Un comandante hábil puede hacer que las tropas actúen como una entidad única. La serpiente entrelazada llamada Ruan en el monte Han es un ejemplo. Si atacas su cabeza, la cola vendrá en su defensa; si atacas su cola, la cabeza vendrá en su defensa; si atacas su vientre, tanto la cabeza como la cola vendrán en su defensa. ¿Puede un ejército actuar como Ruan? La respuesta es sí. Aunque la gente de Wu y Yu se desprecie mutuamente, cuando trabajan juntos en el mismo barco, se ayudan mutuamente como la mano izquierda y derecha de una persona. Por lo tanto, confiar en la disposición de caballos de guerra paralelos y ruedas enterradas para representar la solidez y estabilidad de las formaciones no es confiable. El requisito principal del trabajo ideológico y político en el ejército es asegurarse de que todas las fuerzas de los tres ejércitos estén unidas y sean igualmente valientes. También es un requisito principal aprovechar diferentes terrenos, como terrenos altos y bajos, y terrenos difíciles y fáciles. Por lo tanto, un estratega hábil puede hacer que las tropas y las masas de los tres ejércitos se unan y se unifiquen, lo cual se debe a las condiciones ambientales objetivas que los obligan a hacerlo. Como comandante, lo más importante que debes hacer es considerar y decidir con calma y cuidado las estrategias ganadoras, al mismo tiempo que manejas y educas al ejército de manera justa y ordenada. Es importante engañar a los soldados, manteniéndolos ignorantes de los asuntos militares y políticos. Cambia tareas ya planificadas con poco aviso. Altera planes originales a mitad de camino y crea una sensación de confusión. Cambia frecuentemente las posiciones defensivas, toma rutas indirectas durante las marchas de forma deliberada, dejando a la gente desconcertada. Emitir tareas de combate a las tropas es como escalar una altura y quitar la escalera detrás de ellos, sin dejarles opción de retirada. Comandar al ejército para que penetre en territorio enemigo y emitir órdenes de batalla es como pastorear ovejas, conduciéndolas de aquí para allá sin que sepan hacia dónde van. Reunir las fuerzas de los tres ejércitos y lanzarlas a situaciones peligrosas es tarea del comandante. El manejo adecuado de diferentes condiciones geográficas, la aplicación correcta de estrategias para el ataque, la defensa, el avance y la retirada, así como la comprensión y el dominio de los cambios psicológicos de las tropas bajo diferentes condiciones ambientales, son áreas que los comandantes deben examinar y estudiar detenidamente. La regla general al llevar a cabo operaciones en territorio enemigo es que cuanto más profundamente las tropas penetren en territorio enemigo, más concentradas y firmes se vuelven. Cuanto menos profundamente penetren las tropas en territorio enemigo, más fácilmente se dispersa su moral. Dejar el propio país e ingresar a territorio enemigo para el combate es una situación desesperada. Si el área está bien conectada, es una ubicación clave. Si las tropas penetran profundamente en territorio enemigo, es una ubicación crítica.
Si ingresan en territorio enemigo sin adentrarse mucho, es una ubicación menos significativa. Si la retaguardia está bien fortificada y el frente presenta obstáculos, es una ubicación rodeada. Si no hay salida, es una trampa mortal. Por lo tanto, cuando nos encontramos en ubicaciones dispersas, es necesario hacer que las tropas estén concentradas y unificadas en su determinación. Cuando estamos en ubicaciones menos significativas, las tropas deben avanzar rápidamente. Cuando estamos en ubicaciones disputadas, las más lentas deben alcanzar rápidamente. Al encontrarnos con ubicaciones cruciales, se requiere una defensa cautelosa. Al encontrarnos con ubicaciones clave, es esencial fortalecer alianzas y conexiones con estados y señores vecinos. Cuando estamos en territorio enemigo profundo, las tropas deben obtener provisiones del enemigo. Al encontrarnos con ubicaciones peligrosas, es importante pasar rápidamente. Cuando estamos atrapados en ubicaciones rodeadas, debemos bloquear las brechas y no mostrar signos de retirada. Cuando estamos en una trampa mortal, es necesario mostrar una determinación resuelta de luchar hasta la muerte y luchar por la supervivencia. Los cambios psicológicos de las tropas siguen este patrón: cuando están sitiadas, buscan resistir; cuando son forzadas, luchan desesperadamente; cuando están sumergidas en peligro, obedecen órdenes. Sin entender las intenciones estratégicas de los diferentes estados y señores, no se pueden establecer relaciones con ellos. Sin familiaridad con las características geográficas como montañas, bosques, obstáculos y pantanos, no se puede avanzar. Sin guías, no se puede aprovechar la ventaja del terreno. Si alguno de estos aspectos es desconocido, no se puede considerar el ejército de un hegemón. El llamado ejército de un hegemón es capaz de intimidar y evitar que un estado poderoso reúna sus fuerzas. Al ejercer el poder militar sobre el enemigo, se puede evitar que reciban apoyo y cooperación de los señores aliados. Por lo tanto, incluso sin buscar activamente relaciones con los señores del mundo o acumular poder entre ellos, se puede lograr sus ambiciones dirigiendo la fuerza militar contra el enemigo, tomando sus ciudades y destruyendo su nación. Implementa recompensas extraordinarias y emite órdenes no convencionales. Comandar todo el ejército es como comandar a un solo individuo. Solo asigna tareas específicas sin explicar la intención estratégica. Permíteles asumir riesgos sin revelar los medios de escape. Cuando se encuentren en situaciones desesperadas, lucharán desesperadamente por sobrevivir. Cuando estén atrapados en trampas mortales, buscarán formas de sobrevivir. Cuando el ejército esté en peligro, puede ejercer plenamente la iniciativa subjetiva en circunstancias extremadamente desfavorables, tomar la iniciativa en la guerra, convertir la adversidad en ventaja y transformar la derrota en victoria. Por lo tanto, la clave para utilizar la fuerza militar radica en considerar cuidadosamente las intenciones del enemigo, concentrar las fuerzas en la dirección del ataque principal, lanzar ataques de larga distancia y capturar a los generales enemigos. Esto es lo que significa lograr grandes cosas a través de estrategias inteligentes. Por lo tanto, al comienzo de las operaciones militares, bloquea los pasos, destruye los permisos de viaje y prohíbe el paso de los mensajeros enemigos. Al mismo tiempo, realiza un juramento solemne en el templo para inspirar a las tres armadas. Una vez que el enemigo muestre alguna debilidad, se debe tomar una acción rápida, aprovechando la oportunidad y tomando de manera preventiva condiciones favorables en las que ellos dependan, sin necesidad de participar en batallas programadas con ellos. Rompe las normas establecidas, adapta los cambios del enemigo y determina de manera flexible las propias acciones militares. Al principio, mantén la calma como una virgen y espera el momento adecuado. Una vez que se expongan las debilidades del enemigo, actúa rápidamente como un conejo asustado, sin darles tiempo para resistir. Capítulo 12. Ataque con fuego. En el arte de utilizar el fuego, existen 5 métodos diferentes: quemar los campamentos y establos enemigos, destruir sus provisiones, atacar sus líneas de suministro, incendiar sus instalaciones de almacenamiento y bloquear sus rutas de escape. La ejecución de un ataque con fuego requiere una preparación previa, incluyendo la disponibilidad de materiales inflamables.
El momento de iniciar el fuego debe ser cuidadosamente planeado, teniendo en cuenta la sequedad del clima y las condiciones astrológicas específicas cuando la luna pasa por ciertas constelaciones. Las condiciones ideales para iniciar un fuego son cuando la luna pasa por las constelaciones de el cucharón, el muro, las alas y la rueda. Al llevar a cabo un ataque con fuego, es esencial desplegar tropas de acuerdo a los diferentes métodos mencionados anteriormente. Si se inicia un fuego dentro del territorio enemigo, es necesario tener refuerzos listos para apoyar desde el exterior. Si el fuego ha comenzado pero el enemigo permanece tranquilo, es recomendable observar y esperar antes de lanzar un ataque. Una vez que el fuego se debilite, evaluar la situación y proceder con el ataque si es factible, o detenerse si no lo es. Alternativamente, es posible iniciar un fuego externo sin esperar la cooperación interna si el momento es adecuado. El fuego debe ser encendido en dirección contraria al viento para evitar que sea llevado de regreso hacia las tropas. Un viento constante durante el día puede calmarse por la noche. Los comandantes deben comprender y aplicar de manera flexible las diversas formas de ataques con fuego, aprovechando la oportunidad cuando el momento sea adecuado. Por lo tanto, utilizar el fuego como complemento de un ataque puede tener resultados significativos, mientras que el agua puede fortalecer aún más la ofensiva. Sin embargo, el agua solo puede obstruir al enemigo y no destruirlo. Participar en la guerra sin considerar y abordar las posibles consecuencias que puede tener en varios aspectos de la sociedad, la política y la economía es altamente indeseable. Esto es a lo que se refiere el antiguo dicho como agotar los recursos, envejecer a las tropas. Por lo tanto, los gobernantes sabios deben considerar cuidadosamente este asunto y los generales capacitados deben tomarlo en serio. Si la situación no es favorable, no actúen. Si no hay ganancia que obtener, no empleen tropas. Si no es una necesidad apremiante, no inicien una guerra. Un gobernante no debe embarcarse en la guerra basándose en la ira o el resentimiento momentáneo, y los generales no deben lanzarse imprudentemente a la batalla debido a una irritación temporal. Actúen si está en línea con los intereses de la nación y deténganse si no lo está. La ira puede convertirse en alegría y la irritación puede transformarse en felicidad, pero una vez que una nación es destruida, no se puede revivir, y una vez que una persona muere, no se puede traer de vuelta a la vida. Por lo tanto, los gobernantes sabios deben ser cautelosos y los generales capacitados deben estar vigilantes, ya que esto es crucial para estabilizar la nación y salvaguardar el ejército. Capítulo 13. Utilización de espías. Cuando se lanza una campaña con un ejército de 100.000 hombres, recorriendo miles de millas para entrar en guerra, el costo para el sustento del pueblo y las finanzas del Estado es extremadamente alto. La agitación y la inquietud tanto en el país como en el extranjero resultan en multitudes de personas ociosas, a lo largo de los caminos, que suman 700.000 hogares. Después de años de confrontación, todo por el bien de luchar por la victoria en un solo día, se muestran renuentes a proporcionar fondos para la obtención de inteligencia. Esto es extremadamente tonto y no demuestra las cualidades de un buen líder o consejero para el pueblo. Los líderes sabios y los comandantes astutos pueden lograr el éxito con una sola acción porque poseen conocimiento previo de la situación. Para obtener este conocimiento previo, no se debe depender de supersticiones, analogías o la posición de los cuerpos celestes. Es crucial confiar en individuos que tengan conocimiento de primera mano de la situación. Existen 5 tipos de espías: los espías locales, los espías internos, los agentes dobles, los espías muertos y los espías vivos. Cuando los 5 tipos de espías trabajan simultáneamente, el enemigo permanece ajeno a los patrones subyacentes, lo que lo convierte en un recurso notable e invaluable para la nación. Los espías locales utilizan a los residentes, los espías internos explotan a los funcionarios enemigos, los agentes dobles emplean a los espías enemigos, los espías muertos difunden deliberadamente información falsa para que sea interceptada por los espías enemigos, y los espías vivos brindan inteligencia valiosa y regresan sanos y salvos. Por lo tanto, la relación más cercana en el ámbito militar es con los espías, y estos reciben las recompensas más generosas mientras operan en el más estricto secreto.
Solo los comandantes sabios pueden emplear eficazmente a los espías, y solo los comandantes compasivos y justos pueden utilizarlos. Sin meticulosidad y cautela, no se puede discernir la autenticidad de la inteligencia de los espías. ¡Qué intrincado es todo! No hay lugar donde no se empleen espías. Antes de iniciar las operaciones de espionaje, si se revelan secretos, tanto los espías como aquellos que obtienen los secretos deben ser ejecutados. Es esencial recopilar información precisa sobre los generales enemigos encargados de la protección, los consejeros de confianza, los guardianes de las puertas y los ayudantes, todo lo cual debe ser obtenido a través de nuestros propios espías. Es crucial buscar espías que sean enviados para investigarnos, sobornarlos con recompensas sustanciales, guiarlos y luego liberarlos para que actúen como agentes dobles. A través de los agentes dobles, podemos recopilar información y utilizar espías locales e internos. A través de los agentes dobles, podemos difundir información falsa utilizando espías muertos para confundir al enemigo. A través de los agentes dobles, los espías vivos pueden regresar según lo planeado. La comprensión integral de los secretos de los 5 tipos de espías solo se puede lograr a través de los agentes dobles, por lo que deben ser tratados generosamente. La prosperidad de la dinastía Jin se atribuyó a la participación de Yi Chi durante la dinastía Xia, y la prosperidad de la dinastía Zhou se atribuyó al papel de Jian Ziya durante la dinastía Jin. Por lo tanto, los líderes sabios y los comandantes capaces que pueden lograr grandes hazañas deben contar con individuos altamente inteligentes trabajando como espías. Esta es la esencia de la estrategia militar y la base de las operaciones militares. Gracias por sumergirte en la sabiduría temporal de El arte de la guerra, de Sansa. Esperamos que este viaje al reino de la estrategia antigua te haya inspirado y iluminado. Juntos emprendamos una búsqueda de conocimiento perdurable y mantente atento para más.